Descargo de responsabilidad. Waramer no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. El viajero abrió su cápsula y contempló un paisaje montañoso desde el borde del bosque donde se encontraba. Observó la cápsula que lo había traído hasta allí. ¿Esto es Olimpia?, se preguntó el viajero, que ya sabía que él era Perturabo, primarca de la Cuarta Legión. No se sentía conmocionado tras morir en servicio y despertar en este mundo. En su vida pasada había sido una persona introvertida, a quien todos calificaban de gruñón y retraído. Incluso cuando ingresó al ejército, la opinión de otros hombres también considerados insensibles no cambió. Por mucho que buscara un lugar al cual pertenecer, siempre fue un solitario. Quizás por eso le había llamado la atención la historia de este primarca, cuya vida parecía seguir un destino similar al suyo. Sin embargo, Perturabo había recorrido el camino de la egolatría y el resentimiento, eligiendo creer en su propia perfección y culpando al mundo por sus fracasos. El viajero hizo una mueca y observó el mundo que lo rodeaba antes de comenzar a caminar, preguntándose si su indiferencia se debía al nuevo cuerpo o si había sido provocada por su muerte. También existía la posibilidad de que su mente ya no fuera la suya, y que solo fuera un sueño en la conciencia de Perturabo, y preguntarme quién soy realmente puede tener posibilidades infinitas, y ser una pérdida de tiempo, pensó Perturabo. Medía poco más de 1 metro por hora, pero siendo un primarca, su edad no significaba nada. Era un semidios en este mundo. Un mundo en el que Perturabo estaba destinado a caer en el caos, más por obligación que por deseo propio. Quizás ese sería también el destino de Perturabo actual, pero no era algo que pudiera evitar. En este mundo, incluso el destino de los primarcas era incierto y escapaba de sus manos. Cualquier otro estaría aterrado, pero el viajero nunca fue una persona muy emotiva. Las situaciones dramáticas no le provocaban empatía ni compasión, sino incomodidad, y esa sensación se había magnificado en este cuerpo. Esto selló sus pensamientos sobre un destino que, quizá, no estaba en sus manos. Perturabo miró al frente. La realidad se extendía ante él, y había cosas que sí debía decidir en ese momento. Con pasos firmes, tomó su primera decisión en esta nueva vida. No buscaría la aceptación de otros, como en su antigua vida. No buscaría encajar, ni amistad. Pero tampoco seguiría los pasos del Perturabo de este mundo, que anhelaba encajar y buscaba desesperadamente la aprobación de los demás. De hecho, se sentía apático hacia esa necesidad de afecto. Y 16 años después, Perturabo medía más de 2,5 metros. Pasaba sus días estudiando antiguos conocimientos, rechazando cualquier invitación de los tiranos de Olimpia para unirse a sus filas. No estaba dispuesto a unirse a nadie. Guardaba todo su conocimiento para sí mismo. El interés de estos tiranos no se debía a alguna habilidad que hubiera mostrado, sino únicamente a su físico. Perturabo entrenaba en secreto y actuaba en público como un erudito interesado solo en el saber, sin ningún logro visible, era visto simplemente como una curiosidad. Así había vivido sus 16 años. Pero hoy, algo era diferente. La universidad donde estudiaba ardía en llamas. Había muertos por todas partes, y extraños soldados zombis cibernéticos arrastraban a los sobrevivientes hasta jaulas para llevárselos. Perturabo fue apuntado con sus armas y capturado. No opuso resistencia, preguntándose si así terminaría su vida. Conocía a sus secuestradores. No eran tiranos de Olimpia, sino tiranos del sector, quienes cobraban tributo en humanos a los planetas bajo su dominio a cambio de protección. Según lo que Perturabo sabía, estos sujetos utilizaban a los humanos capturados para prolongar su propia vida mediante tecnologías oscuras. Perturabo era fuerte, y sin duda podría haber huido, pero no se sentía motivado a hacerlo. Sentía más curiosidad por estos tiranos tecnológicos y por lo que podría aprender de ellos. Este deseo surgía de su propio corazón. Y como ya había decidido que no viviría para otros, no le importaba si moría o si los planes del emperador de la humanidad o del caos fracasaban. Haría lo que quisiera, siempre que fuera libre para hacerlo. Al final, si sobrevivía, el emperador de la humanidad llegaría y lo obligaría a servir, de una u otra forma. Porque él había sido creado como un arma para la guerra. Pero mientras estuviera por su cuenta, a Perturabo le daba igual lo que el emperador deseara. Incluso si era su creador en este mundo. Y Perturabo fue sometido a un análisis al llegar al planeta de sus captores y apartado del resto de los prisioneros. Los zombis cibernéticos lo metieron en una jaula y lo encerraron en un enorme laboratorio de varias hectáreas.
Al parecer, sus captores se habían dado cuenta de su extraordinario cuerpo y le reservaban algo especial. Pero apenas salieron, Perturabo, que había estado observando su jaula desde el momento en que lo encerraron, golpeó un punto específico, y los circuitos fallaron, provocando que la jaula se abriera. Desde que nació en este mundo, Perturabo percibía un mundo distinto al que alguna vez conoció en su vida anterior. Todo lo que veía ante sus ojos estaba dentro de su comprensión, pero también veía fallos en todo. Y si no lograba detectar alguno, asumía que aún no tenía el conocimiento suficiente para identificarlo. Observó la jaula que lo había contenido. El metal era algo que jamás había visto antes. En Olimpia, todos los recursos minerales valiosos ya habían sido explotados, y no quedaba nada útil para crear tecnología como la que usaban estos tiranos espaciales. Sin embargo, la jaula donde había sido encerrado, pese al material con el que estaba hecha, era, en su diseño, extremadamente básica. De cierta forma, Perturabo se sintió decepcionado. Era evidente que su creador no había puesto esfuerzo alguno en ella, y eso le molestaba. Detestaba la mediocridad, las cosas hechas sin pasión ni propósito. Negó con la cabeza. Su disgusto por las acciones mediocres de los demás no se comparaba con su sed de conocimiento. Y ahora, estaba en un laboratorio avanzado. ¿Qué podría aprender allí? ¿Moriría al final? ¿Qué posibilidades tenía de salir con vida? ¿Cuánto tiempo tardaría ese ser oscuro en venir a verlo? ¿Y qué quería de él? Estas preguntas no le provocaban miedo, sino una aguda curiosidad. Perturabo esperó en lo que parecía ser el laboratorio de las criaturas conocidas como jueces negros. Su conocimiento sobre computadoras, máquinas y demás artefactos era casi nulo. La tecnología de Olimpia estaba subdesarrollada, en ocasiones incluso por debajo de la tecnología de la Tierra del siglo XX. Pero con solo observar y tocar las computadoras de ese laboratorio, su mente empezó a procesar y descifrar su funcionamiento. Perturabo sonrió. Y 3 días después, 2 zombis cibernéticos entraron en el laboratorio, seguidos por una criatura grotesca cubierta con armadura y túnicas negras. La criatura era un horror de la vieja noche, y tenía una altura similar a la de Perturabo, aunque su armadura la hacía parecer 1 metro más alta. Llevaba armas incorporadas capaces de matar a Perturabo con unos pocos disparos o uno solo, si daba en la cabeza. Perturabo, por su parte, no tenía armadura ni protección alguna. Aquel horror era tecnología de la Edad Dorada, temido y antiguo. Al principio, la criatura avanzó unos 10 metros, pero pronto se detuvo al ver la jaula abierta y a Perturabo trasteando con las computadoras. «Ah, has llegado», dijo Perturabo con indiferencia. El juez negro tampoco reaccionó con demasiada sorpresa. Ordenó a los 2 zombis que capturaran a Perturabo, pero estos se quedaron inmóviles. No le obedecieron. Perturabo llevó la mano a su sien derecha y reveló un implante tecno-orgánico. Sin esta cosa, no se puede avanzar mucho en este lugar. Sus funciones son interesantes, aunque dependen en gran parte de la capacidad cerebral de quien la use. Aún no lo comprendo todo, pero la señal que envías a estos guardias no me resulta difícil de interceptar, explicó Perturabo, mientras el juez negro retrocedía y descubría que la puerta del laboratorio estaba cerrada y no respondía a sus órdenes mentales. Perturabo se sintió ligeramente decepcionado. Una vez que sus engendros no respondieron, el juez recurrió a la protección de su armadura. Pero esta tampoco respondió. A pesar de que Perturabo no tenía armas, el juez optó por retroceder. Era una criatura demasiado cobarde. Desde el fondo del laboratorio, a unos 50 metros, Perturabo dejó la computadora y comenzó a caminar hacia él. Mientras estaba aquí, me preguntaba por qué no venías. Luego revisé tus archivos y vi tu estado. No viniste porque necesitabas revitalizar tu sangre y tu carne. Al parecer, cada vez es más difícil para ti hacerlo, y necesitas más y más gente. Quería saber si tu necesidad tenía que ver con alguna criatura disforme, pero ahora que estás aquí, supongo que el tiempo se ha acabado, dijo Perturabo. El juez negro, disimuladamente, intentó sacar una pistola. Luego, con un movimiento rápido, disparó. Pero Perturabo corrió, esquivando a los lados, y lo derribó al suelo, mientras el juez intentaba desesperadamente enviar señales a sus computadoras para activar las defensas de su armadura y del laboratorio. Pero Perturabo bloqueaba todo. El cerebro de esa criatura era muy inferior al suyo, y ella había reclamado el control de aquel lugar. Le arrancó las extremidades y lo arrastró hasta un tanque de cultivo.
Luego le destrozó lo que parecía ser su boca para evitar que gritara o se pusiera dramático. Los llamados horrores de la vieja noche estaban sobreestimados, pensó. Te quedarás ahí un tiempo. Aún no comprendo muchas cosas en este lugar, pero cuando lo haga, hay muchas cosas que quiero saber. Y creo que puedo encontrarlas en tu cerebro, explicó Perturabo con calma, mientras regresaba a estudiar el laboratorio, sus funciones y artefactos. Los llamados jueces negros eran humanos que se habían negado a morir, y utilizaban su avanzada tecnología para reponer constantemente partes de sus cuerpos, sustituyéndolas por material extraído de otros humanos del sector. A esos actos los llamaban tributos, aunque no eran más que incursiones de saqueo. Sus flotas patrullaban y protegían el sector conocido como el Cúmulo Megatara. Los jueces negros contaban con tecnología de naves y armamento comparable a la del imperio de la humanidad. Sin embargo, mientras estuvo en el laboratorio, Perturabo se enfocó en estudiar su biotecnología, un campo que, incluso para él, resultaba complejo. Sin duda, se trataba de tecnología proveniente de la Edad Dorada. Y un mes después, Perturabo había logrado grandes avances y se había adueñado de la base del juez negro capturado. No necesitó violencia. Bastó con reprogramar los sistemas. Como el juez responsable del lugar se encontraba suspendido en un tubo de contención preservado para su estudio posterior, nadie presentó objeciones. Con el control total de la llamada Ciudadela de Obsidiana, Perturabo descubrió más sobre los jueces negros. Aunque dominaban a millones de esclavos cibernéticos, en realidad eran solo unos pocos cientos. En algún momento fueron humanos, pero ahora no eran más que criaturas amorfas y deformadas, cuyo único vestigio de humanidad era el material genético que aún los componía. Tras un mes de estudios intensos, Perturabo estaba listo para interrogar al juez negro capturado, así que lo despertó. El juez, reducido a un torso deforme suspendido en un tanque de mantenimiento, abrió los ojos de golpe al salir del coma inducido. Gritó de dolor, por lo que Perturabo le administró analgésicos. El juez se calmó y dirigió la vista hacia las extensiones electrónicas que ahora reemplazaban el cabello de Perturabo. Mi cerebro es muy superior al de un humano. Sería un desperdicio no añadirle algunos componentes extras. Tu implante sináptico me dio la idea. Su tecnología es inaceptable, explicó Perturabo mientras el tanque se llenaba de cables y tubos. No, espera. Espera, por favor. Te diré todo lo que quieras saber. Suplicó el juez con desesperación, al notar que los instrumentos comenzaban a perforar su cráneo. Tu propuesta no tiene sentido, replicó Perturabo con frialdad. Todo lo que sabes puedo obtenerlo directamente de tu mente. Además, necesito desarrollar un método efectivo para descargar y cargar información directamente en un cerebro. Como verás, es un experimento importante. Esperó unos segundos, en silencio, para ver si el juez ofrecía algo mejor. Pero este solo comenzó a llorar. Así que Perturabo continuó con su experimento. Y Hades estaba en su laboratorio, a punto de instalarse un nuevo corazón, cuando recibió una llamada de Naruto. Había escuchado rumores sobre la última incursión de Naruto en Olimpia. Había capturado un espécimen raro que envió directamente a su laboratorio sin consumirlo. Decían que era algo verdaderamente asombroso. Tanto, que Naruto no había salido del laboratorio en un año. Cuando le preguntaron qué estaba haciendo, respondió que pronto revelaría sus grandes avances. Ahora, Hades había sido el primero en recibir su mensaje. Era una invitación personal para presenciar el resultado de su investigación. Hades se sintió honrado de ser considerado en primer lugar. Hizo un inventario mental de todo lo que podía ofrecer a cambio de ese posible descubrimiento. Y después de un rápido repaso de sus recursos, Hades se dirigió a la ciudadela de Naruto. Sus esclavos cibernéticos lo guiaron al laboratorio. Al parecer, Naruto estaba demasiado emocionado para mantener las formas sociales, lo que solo aumentaba la expectativa. Hades se apresuró. Al llegar al inmenso laboratorio que abarcaba varias hectáreas, frunció el ceño con desconcierto. No vio a Naruto por ninguna parte. Estaba a punto de llamarlo para saber dónde se encontraba, cuando sus ojos se posaron en el fondo, donde se alzaba una estructura diseñada claramente para sostener tanques de cultivo. Miró a su alrededor. Solo estaba el guía cibernético y sus propios esclavos. Decidió avanzar con curiosidad. Quería ver qué había allí antes de que Naruto llegara. Avanzó unos 100 metros, cada vez más ansioso, temeroso de que Naruto apareciera antes de que pudiera explorar por su cuenta. Llegó corriendo casi hasta la base del soporte de los tanques. Naruto aún no estaba allí.
Quizás podría obtener información desde alguna terminal antes de que llegara. Si lograba acceder a algo útil, el precio que Naruto pidiera ya no sería tan alto pero entonces, Hades se quedó paralizado. Acababa de llegar al inicio del soporte de los tanques de cultivo. La razón no eran los tanques de cultivo porque, en efecto, eran tanques de cultivo. La causa de su aprehensión era que ahora podía ver lo que había dentro de ellos. Decenas y decenas de sus compañeros jueces negros, conservados en fluidos, con lo que quedaba de sus cuerpos apenas una cabeza y parte del torso mantenidos por tubos que suplían sus sistemas circulatorios, manteniéndolos con vida. En sus cráneos, conexiones tecnológicas formaban lo que parecía una interfaz cerebro-máquina. ¿Están conscientes?, pensó Hades con horror, cuando todas las cabezas giraron sus ojos hacia él. Reconoció inmediatamente los ojos de la primera cabeza. Era Naruto. Intentaba decirle algo con desesperación, provocando burbujas en el líquido. Las demás cabezas también hablaban, algunas gritaban. Koi reinterpretó a Hades. Un escalofrío de muerte recorrió su cuerpo. Ordenó a la decena de esclavos cibernéticos que lo acompañaban que lo protegieran mientras activaba las defensas de su armadura. Pero los esclavos no se movieron. Entonces Hades comprendió, con terror, que su armadura tampoco respondía. Nunca en todos sus milenios de vida se había sentido tan indefenso. Miró nuevamente los tanques, y entendió algo más profundo. Sus compañeros no le pedían ayuda, ni que los rescatara. Solo le suplicaban que corriera. Todos ellos habían estado antes en su misma situación. Y sabían que la única posibilidad de Hades era huir. Hades giró y comenzó a correr, pero apenas había recorrido 20 metros cuando la puerta del laboratorio se abrió. Una decena de robots entró. Hades se quedó paralizado. Crear robots en esta era una condena segura. Las IAs siempre acechaban. Si se pudieran fabricar máquinas autónomas sin riesgo, ya todos tendrían ejércitos de ellas. Esto era una locura. Pensó si era posible que el estúpido de Naruto hubiera creado una IA, condenándolos a todos. Pero antes de que pudiera seguir razonando, un hombre entró tras los robots. Medía casi 3 metros, tenía un cuerpo imponente y musculoso. Su aspecto era severo. De su cabeza surgían múltiples extensiones tecnológicas, que probablemente llegaban hasta su cerebro. Su túnica simple dejaba ver más implantes incrustados en su cuerpo. Ah, el siguiente invitado ha llegado, dijo con una sonrisa. Hades no sabía si aquello era un esclavo cibernético de alguna IA, pero parecía autónomo. Las extensiones que salían de su cuerpo no eran simples adornos. Sospechaba que se conectaban directamente a su sistema nervioso. Es bueno que hayas venido. Estoy creando una armadura, y las partes que ustedes portan son realmente lo mejor que existe, continuó el hombre, con un tono amable, mientras los robots avanzaban. Estás loco. No puedes crear robots, nos condenarás a todos. Reprendió Hades, intentando ganar tiempo con una valentía fingida que no sentía. ¿Robots? Repitió el hombre, extrañado. Estas son extensiones de mi propio cuerpo. No hay nada de robótico en ellos, explicó. Pero Hades no le creyó. Cada autómata se movía de forma independiente, como si tuviera conciencia propia. No podían ser simples extensiones. Espera. Tengo muchas cosas que podrían interesarte. Suplicó Hades. Eso es evidente. Si no, no te habría llamado. Cada uno de ustedes es una fuente de conocimiento única. Me pregunto cuánta sabiduría habré acumulado cuando todos ustedes formen parte de este laboratorio. Además, son los gobernantes de este sector. Y no olvidemos que poseen sus propios anillos de forja de naves. Pero lo que más me interesa son sus conocimientos en biología y genética. Poseo una afinidad natural con estos campos y deseo desarrollarla al máximo. Es mi esencia. Para eso fui creado, concluyó el hombre, mientras los autómatas sujetaban a Hades. Mientras lo desmembraban, pieza por pieza, para almacenarlo y conectar cables a su cabeza dentro de un tanque, Hades maldijo a Naruto por haber traído a esa cosa y haberlos condenado a todos. Y en el año 849 del milenio 30, el emperador de la humanidad llegó a Olimpia para encontrarse con su creación. Su hijo, su herramienta. Había considerado múltiples líneas de futuro, y la mayoría apuntaban a un mismo desenlace para su cuarto hijo. Pero ahora que estaba allí, nada coincidía con lo que había previsto. El planeta poco desarrollado que se suponía debía hallar, hogar de un hijo corrompido por ideas de tiranía, no existía.
En su lugar, encontró un mundo tecnológicamente avanzado, rodeado de anillos orbitales para la forja de naves. Su visión del futuro, que nunca había fallado y que en momentos clave se fusionaba con la realidad, ahora mostraba dos caminos distintos. Lo que debía ser un encuentro predestinado y se había convertido en algo desconocido. Por un instante, el emperador de la humanidad sintió que no comprendía. Ese sentimiento distante, olvidado tras milenios de existencia perpetua, le susurraba que había cosas fuera de su control. Y por primera vez, dudó del propósito que había concebido para el futuro de la humanidad. El emperador de la humanidad, después de muchos años, volvió a sonreír. Una sonrisa de expectación ante lo desconocido, ante algo que escapaba a su visión del mundo y que despertaba en él una emoción olvidada: curiosidad. Y el emperador de la humanidad no pidió permiso a la flota de acorazados que custodiaba el planeta. No porque fueran inofensivos, sino porque, apenas el bucéfalo se presentó en las cercanías del sistema, la flota que lo defendía abrió paso sin ofrecer resistencia. Ahora, el emperador era conducido hacia la sala del trono por una mujer asombrada, que lo miraba de reojo mientras su mente bullía de preguntas. Se preguntaba si ese era otro dios, como aquel que gobernaba sobre ellos, y qué significaría su llegada para el destino de su pueblo. El emperador de la humanidad se preocupó por estos pensamientos, pero al ahondar en ellos, solo pudo suspirar. Su hijo también conocía ese pesar. La humanidad siempre tendía a interpretar lo incomprensible como si fuera un suceso sobrenatural. Ingresó entonces a la inmensa sala del trono de su hijo. 50 metros de altura, 200 de largo, 100 de ancho. No había pilares que sostuvieran el techo en su centro. Era una obra maestra de la ingeniería y las matemáticas, pero también una declaración. Una que, suponía el emperador, muy pocos en la galaxia podrían entender. Mientras avanzaba, observó a su hijo sentado en un trono metálico, electrónico, al que estaba conectado mediante conductos artificiales enlazados a su supercerebro. Este era Perturabo, el cuarto primarca. Su aspecto coincidía con lo que había visto en sus visiones. Un hombre de 3,5 metros de altura, piel bronceada pero sus modificaciones tecnológicas eran diferentes a lo esperado. Los conductos tecnológicos que recorrían su cráneo no solo eran funcionales. Mostraban un diseño estético impecable, simétrico y rigurosamente ordenado. Una vez más, había una declaración en esa simetría. Disciplina, método, perfección. También había alterado sus ojos con tecnología de la era oscura, dándoles un brillo dorado fluorescente que delataba su naturaleza sobrehumana. Había descubierto su don y había trabajado en perfeccionarlo. El emperador no solo lo vio a él. También observó a su guardia. 10 servidores y no eran servidores. Eran autómatas, controlados por la mente de Perturabo. Su apariencia era humanoide, como si hombres hubieran sido encerrados en trajes tecno-orgánicos. Llevaban cascos que cubrían completamente sus rostros, dando una impresión inquietante de humanidad. Pero esa humanidad era solo una fachada. No estaba hecha para tocarse, solo para ser admirada. En el fondo, estaba vacía. Eran marionetas, máquinas animadas por la conciencia de su hijo. Los 10 autómatas, flanqueando el trono, medían 2 metros de altura. Eran fornidos, y empuñaban lanzas doradas que también eran armas de energía, capaces de matar a un Astartes de un solo disparo. Y no eran los únicos presentes. Frente al trono, unos 15 administradores y burócratas discutían con preocupación. Pedían explicaciones sobre por qué la flota defensiva había dejado pasar a una flota desconocida, y si era posible que ésta tuviera intenciones hostiles. Las dudas eran muchas, pero su hijo respondía con calma y lógica, asegurándoles que todo estaba bajo control. Además de ellos, había sirvientes. Una joven ofrecía vino a su gobernante, y no parecía en absoluto preocupada por los posibles peligros que mencionaban los administradores. A sus ojos, habían sido décadas de paz bajo el gobierno del dios emperador, y así seguiría. Su fe era ciega, inquebrantable. Nada podía perturbarla. Otros sirvientes compartían esa misma visión. El emperador de la humanidad se sintió sinceramente deprimido. Como tantas otras veces, pensó que su vida era una carga insoportable. Y, como tantas otras veces, se preguntó si no sería más sencillo simplemente recurrir a la violencia, y purgar a todos esos necios. Pero eso ya lo había intentado. Y había aprendido que los necios se multiplicaban en la desesperación. Todos sus planes violentos terminaron en tragedia.
Por eso comprendía que la única forma en que la humanidad podría sobrevivirse a sí misma era mediante una época de paz y prosperidad. Desgraciadamente, los necios que ponían su esperanza en la fe seguirían existiendo. Pero en menor cantidad, y serían suprimidos por los que abrazaran la lógica y la razón. Por supuesto, él debía erradicar todo aquello que llevara a la humanidad por el camino de la fe. Por eso él y sus hijos debían desaparecer, una vez su obra estuviera concluida. Porque situaciones como la que ahora presenciaba seguirían ocurriendo y nunca dejarían de ocurrir. Por eso, aunque estaba molesto, el emperador de la humanidad mantuvo sus emociones en calma. Al llegar a 20 metros del trono, su hijo puso fin a las discusiones y despidió a sus sirvientes y administradores para recibirlo. Y la expresión que Perturabo le dedicaba no podía ser más diferente a la que el emperador había visto en sus visiones, donde lo encontraba en la cima de una montaña, después de escalarla al presentir su llegada. Los ojos de su hijo le dejaron claro al emperador que su proyección psíquica no podía engañarlo. Este hijo suyo podía ver su verdadera apariencia. El emperador de la humanidad miró el símbolo sobre el trono de Perturabo, el que él había escogido para su imperio. Un cráneo humano con dos huesos cruzados en forma de X. Para alguien de tiempos antiguos, parecería una bandera pirata. Pero el emperador sabía que ese símbolo era una declaración, y no tenía nada que ver con piratas. Perturabo se levantó de su trono tras despedir a los administradores. Luego se acercó a 3 metros de él y se arrodilló sobre una rodilla. Creador saludó Perturabo con voz firme, sorprendiendo a los administradores que aún se retiraban. Comprendieron entonces por qué su señor había insistido en que aquella flota no representaba una amenaza, y se marcharon tranquilos. La lógica y la razón pueden calmar la mente, pensó el emperador de la humanidad, satisfecho con el trabajo de su hijo en ese mundo. El emperador observó a los sirvientes, quienes también lo miraban antes de retirarse. Pero, lejos de aplicar lógica o razón para apaciguar sus dudas, lo integraron de inmediato en sus pensamientos como el Padre Creador de su Dios. Estos necios no tienen remedio. Debo encontrar una forma de purgarlos en silencio, pensó el emperador, y dejó de prestarles atención. Caminó hasta su hijo y lo ayudó a levantarse. Levántate, hijo mío. No es mi objetivo subyugar tu voluntad, sino que estés a mi lado para luchar por el futuro de la humanidad, dijo el emperador. Aunque esa humanidad no incluirá a los más obtusos, agregó en su mente. Perturabo se puso de pie y asintió sin dudar. Ese es mi propósito, respondió con tono indiferente, señalando hacia los balcones exteriores del salón, cuya vista daba a las montañas que rodeaban su palacio. Las puertas del balcón se abrieron automáticamente, y Perturabo no volvió a hablar hasta que estuvieron allí. Creador, tengo pocas preguntas para ti, porque comprendo mi propósito en tu plan, dijo Perturabo, mientras el emperador observaba el lugar, buscando su significado. Sabía que todo allí lo tenía. Y si lo habían llevado a ese balcón, también debía tenerlo. Siguió la mirada de su hijo hacia el cielo, con sus nubes blancas y el vasto vacío azul, y el emperador encontró el significado de aquel balcón. No estaba en el planeta y sino más allá de él. El emperador de la humanidad apretó los dientes y dedicó una mirada fría a sus enemigos. Creador, ¿realmente crees que puedes ganar esta guerra?, preguntó Perturabo. Su tono era de curiosidad, mientras miraba más allá del mundo, y más allá de la misma realidad, a la disformidad, y a aquellos que la habitaban. Siempre presentes. Siempre al acecho. Siempre buscando una debilidad que explotar. Ellos solo pueden tener el poder que tú les des, y comenzó a decir el emperador, pero Perturabo alzó una mano. Creador, tus palabras son fútiles, dijo Perturabo. Mi mente solo concibe la lógica y la razón. Esos seres, como tú mismo has dicho, son una proyección psíquica de nosotros. No son dioses. No son demonios. Son energía consciente. Una creación de las criaturas vivas y conscientes, cuyo propósito original era servir. Pero como la vida, se han corrompido. Si los comparamos con la humanidad, estas entidades son como funcionarios públicos. Administradores. Tienen un trabajo que hacer. Para eso fueron concebidos. Pero como sus empleadores ignoran que son sus jefes, estos funcionarios se han vuelto holgazanes. Se niegan a cumplir sus labores, y han tenido el atrevimiento de exigir aumentos que no merecen. Y los seres vivos se los han concedido. Pensaron que podían obtener aún más, y así fue. Paso a paso, estas creaciones comenzaron a verse a sí mismas sin limitaciones. Comprendieron que podían hacer lo que quisieran sin consecuencias.
Y así llegamos a la decadencia actual. Seres corruptos, autocomplacientes. Son basura que ensucia todo lo que toca. Indignos de cualquier atención por mi parte, concluyó Perturabo. El emperador sonrió en su mente ante la ira de sus adversarios. Había encontrado al cuarto de sus hijos cuya mente y voluntad eran inmunes a las tentaciones del caos. Ganaremos. No se puede adorar lo que no se sabe que existe, sentenció el emperador. Ven conmigo a Terra. Te explicaré mis razones, propuso, porque sabía que este hijo poseía una mente lógica, y esa fortaleza no se basaba en voluntad o fuerza, sino en conocimiento. Al parecer, su habilidad especial influía más en él de lo que había imaginado. Entonces, así se hará, dijo Perturabo. Por su tono, estaba listo para partir. ¿No tienes a nadie de quien despedirte?, preguntó el emperador. Aquellos que se preocupan por mí me ven como un dios. Algo divino. Irónicamente, mi falta de humanidad, desde sus pequeños y distorsionados puntos de vista, me convierte en uno, respondió Perturabo. Una leve sonrisa cruzó sus labios. ¿Distorsionados?, preguntó el emperador, fascinado por la forma en que funcionaba la mente de su hijo. Una mente que no había previsto en sus cálculos. Así es. Ellos ven divinidad en mi carencia de humanidad. Es el mismo camino que los lleva a adorar a las criaturas disformes. Pero no hay divinidad ni algo más elevado en carecer de algo. Lo que hace a un genio es todo lo que poseen las personas comunes, sumado a ese algo más que lo hace único. Entonces, ¿qué hace a un dios? ¿Cómo debería ser un dios? ¿Algo menos que humano puede ser un dios? La respuesta lógica es no. Un dios debe tener toda su humanidad, no debe carecer de ningún aspecto humano, pero también debe ser más que humano, no menos. Por eso digo que es un punto de vista distorsionado. Ellos ven mis fallas, ven mis carencias, pero mi estatura y las pocas virtudes que poseo los ciegan, y a sus ojos soy un dios, concluyó Perturabo, pero el emperador de la humanidad sabía que aquello no era una conclusión. Faltaba la otra mitad del razonamiento. Si el punto de vista limitado de los humanos lo hacía ver como un dios, entonces, desde el punto de vista de aquellos iguales a Perturabo, él no sería nada parecido a uno. Ellos podrían ver sus fallas. Verían su falta de humanidad. Lo rechazarían y lo apartarían. Sus palabras eran una aceptación de su propia y futura soledad, que también, de forma lógica, veía como parte de sí mismo. Entiendo, dijo el emperador de la humanidad, y usó su poder psíquico para transportarlos a ambos a su nave y volver a Terra. Durante el trayecto, el emperador habló más con Perturabo sobre su vida en Olimpia y cómo llegó a convertirse en el gobernante de su sector, pero en esas conversaciones nunca volvió a mencionarse su segunda pregunta, porque la respuesta a esa pregunta era una que el emperador de la humanidad no podía ofrecer. Aunque la mitad de la humanidad fuera sacrificada, aunque se produjeran pérdidas, aunque hubiese dolor y no importaba lo que pasara, el emperador de la humanidad no podía disculparse, pues todo lo que hacía, lo hacía por el bien de la humanidad. Y una disculpa era la admisión de un error. Pero en su misión no había errores. Todo era como debía ser. Incluyendo a Perturabo. Su soledad, su dolor y su falta de humanidad eran parte de la salvación de la humanidad. Y Perturabo observó la sagrada Terra, el planeta de origen de la humanidad en este universo, y que a sus ojos, en ese momento, parecía un enfermo terminal. Su atmósfera contaminada, sus grandes océanos reducidos en su mayoría a desiertos estériles, y las acumulaciones de agua que quedaban eran solo restos agonizantes que esperaban un final. Aún así, Terra vivía. A pesar de las guerras, a pesar del desastre, este mundo se había mantenido. Y, en lo que iba de tiranía bajo el gobierno del emperador de la humanidad, parecía estar recuperando cierto espíritu. Pero Perturabo sabía que aquello solo era el último aliento de un moribundo. No existía paz en el futuro de la humanidad. Ni esperanza. Solo guerra, en un ciclo de muerte interminable. El emperador de la humanidad también veía ese futuro. Pero en verdad creía en su victoria. Creía que podía cambiar el destino y no, él podía cambiar el destino, en eso no se equivocaba. Donde sí se equivocaba era en creer que otros también eran capaces de cambiar su destino. Por eso Sanguinius murió, cuando el emperador decidió creer en él. Por eso Horus cayó. Por eso Magnus fue engañado. El emperador de la humanidad decidió creer en ellos. Perturabo no creía en lo mismo que él. Solo creía en la lógica. Su propio destino había cambiado, pero eso solo era el resultado de una percepción distorsionada de la humanidad. El destino de Perturabo no cambió.
Él simplemente murió, y un alma con un destino diferente ocupó su lugar. En consecuencia, aquellos que podían cambiar el destino, como el emperador de la humanidad o los autoproclamados dioses del caos, ya estaban rehaciendo sus propios cálculos. Una vez en Terra, el emperador de la humanidad le presentó a Marcador, su consejero y amigo más leal, y juntos le contaron su plan para salvar a la humanidad. Negar alimento a los dioses del caos hasta matarlos de hambre. Ese era el objetivo principal de la Gran Cruzada. Llevar la luz del conocimiento a todos y apartar a la humanidad de la adoración a los dioses. No había nada diferente a lo que Perturabo ya sabía, excepto que la telaraña no fue mencionada. Era evidente que el emperador de la humanidad no veía necesidad de compartir todos los detalles del plan. Perturabo observó al resto de los presentes en la conversación. Los custodios. Había estado estudiando sus armaduras, que no eran como las de los marines espaciales que había visto hasta ahora. Eran más del estilo de los jueces negros y de sus propios autómatas, pero con algunas mejoras interesantes. Los mismos custodios eran fascinantes. Llamaban su atención, como todo aquello que no podía entender a primera vista y requería de estudio e imaginación. Toda la tecnología de aquel lugar también era impresionante. Sin duda, tecnología de la era oscura. Pero no era el momento para estudiarla. Perturabo miró al emperador en su trono y a su consejero a un lado, y negó con la cabeza. Su plan requiere de la perfección para funcionar, por lo que solo puedo concluir que es imposible, y que estamos destinados al fracaso. Como han dicho, la humanidad, en el futuro, será una especie psíquica. Y aunque consigan, de alguna forma, mantenerla aislada de la disformidad, y no significaría eso que nosotros seríamos los prisioneros, y las criaturas disformes las que gocen de libertad. Eso no me parece una victoria. Por otro lado, mi estrategia nunca ha sido esconderme, y me muevo por la razón y la lógica, por lo que solo defenderme cuando estoy siendo atacado no me parece lógico. Estas criaturas disformes, en esencia, no pueden morir, pero si pueden ganar poder, también pueden perderlo. Esa es también la base de su plan. Podemos usarlo para atacar, dijo Perturabo. ¿Atacar la disformidad? Preguntó Marcador, como si hablara de un imposible lógico. Entre la información que he logrado reunir, he descubierto la existencia de una especie que una vez se enfrentó a criaturas de un poder psíquico abrumador, sumergiendo la disformidad en el caos. Sin embargo, lograron hacer que sus enemigos no pudieran usar la disformidad en su contra y que ésta no influyera en su guerra, explicó Perturabo. El emperador de la humanidad y Marcador lo miraron con sorpresa, porque era evidente que hablaba de los necrones y de los ancestrales. De allí provenía la principal fuente de confianza del emperador, pues fueron los enemigos de los necrones, los ancestrales, quienes crearon la telaraña. No, eso no se puede hacer. Habría miles de millones de muertos, sentenció Marcador. En su plan también habrá miles de millones de muertos, replicó Perturabo. Pero tu plan incluye el sacrificio de una parte de lo que somos, insistió Marcador. Si cerraban la disformidad por completo, debían despedirse de los psíquicos, de los viajes disformes y de todo lo que fuera alimentado por ese plano. Quizás incluso de la telaraña. Al parecer, estos dos no podían concebir algo así. Será efectivo. Y siempre hay un camino alternativo al uso de la disformidad, argumentó Perturabo. Eres demasiado radical, negó Marcador. Es el plan que nos brinda una victoria segura. Y quizás también ustedes logren sobrevivir, dijo Perturabo, y los custodios, que hasta el momento no habían entendido del todo lo que Perturabo proponía, de inmediato le apuntaron con sus lanzas. Y el emperador de la humanidad intervino levantando su mano y haciendo una mueca mental. Este hijo suyo se tomaba su trabajo demasiado en serio, y como decía Marcador, era demasiado radical. El emperador aceptaba que debían hacerse sacrificios para lograr la victoria, pero con el plan de Perturabo, el sacrificio era abismal. Además de las vidas humanas, también estarían sacrificando su progreso de miles de años. Después de ejecutar ese plan, la humanidad volvería a estar atrapada. Aunque lograran superarse de alguna forma, el poder que brindaba la disformidad y las posibilidades que ofrecía eran lo que mantenía a la humanidad a flote. Si lo perdían, las probabilidades de su desaparición se multiplicarían de forma exponencial. El emperador de la humanidad negó con la cabeza con calma, aunque se sentía orgulloso de que fuera su hijo quien pudiera imaginar un plan alternativo. Perturabo, ten fe en nosotros mismos. Podemos cambiar nuestro destino, aconsejó el emperador, pero hizo otra mueca mental cuando Perturabo se puso sobre una rodilla. Lo haré, creador, aseguró Perturabo.
Pero era evidente que lo tomó como una orden, y que ni siquiera podía comprender lo que significaba la palabra fe y no, él sabía lo que significaba, incluso lo comprendía, pero no lo sentía. Quizás era incapaz de hacerlo. Al emperador de la humanidad le dio un leve dolor de cabeza. Sospechaba que este hijo suyo, además de nuevas posibilidades, también le traería algunos problemas. El emperador al fin había conseguido a un hijo que representaba lo que se suponía que debían ser desde un principio. Pero ahora no estaba tan seguro de que eso le trajera tranquilidad en el futuro, y solo podía pensar en aquel antiguo dicho: cuidado con lo que deseas. Magnus, ¿por qué no fuiste tú? Se quejó el emperador en su mente. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.